Bueno, pues vamos a hablar de la unidad de memoria, de Neurodem, de la clínica Neurodem. Buenas tardes, Teresa, buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Teresa, neuróloga, ya la conocéis de un par de programas, va a seguir viniendo, que nos tiene muchas cosas que contar. Y Raquel es neuropsicóloga. Bueno, pues vamos a afrontar directamente el tema, si os parece. Vamos a hablar de la memoria, que nos lleva a todos un poco locos, porque no sabemos, los de a pie, no sabemos distinguir entre una cosa y otra. Por ejemplo, no sabemos distinguir entre demencia y la enfermedad de Alzheimer. Yo creo que hay alguna diferencia, si nos lo puedes aclarar como neuróloga. Demencia significa deterioro de parte de nuestras funciones superiores. Nuestras funciones superiores es la memoria, el lenguaje, la atención, la capacidad de planificar, ¿vale? Entonces, toda esa serie de cosas que nos hacen ser como somos, empezamos a perderlas. En la medida en que empezamos a perder nuestras funciones superiores, empieza lo que se llama el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo puede ser por muchas causas, y cuando esa falta de capacidades hace que nuestra vida ya no sea igual, ¿vale? O sea, cuando ya el no poder hablar adecuadamente, conversar adecuadamente, recordar lo que hemos hecho hace media hora, planificar cómo tenemos que hacer algo. Cuando ya interfiere en nuestras actividades diarias es cuando ya entramos en el concepto de demencia, ¿vale? O sea, deterioro cognitivo es perder capacidades poquito a poco, y cuando ya nos afecta a la vida diaria es cuando ya entramos en demencia. ¿Y puede haber un diagnóstico, o sea, para no llegar a esa demencia, puede haber un diagnóstico precoz, Teresa? Sí, hombre, cuando se empiezan los primeros síntomas, quejas a veces subjetivas de yo ya no soy igual que antes, o no, y hay veces que el propio paciente o la propia persona no se da cuenta de que ya tiene problemas, pero sí se da cuenta la familia, dice, pues es que no es como antes, ¿no? Entonces, cuanto antes se acuda a un neurólogo para que haga un diagnóstico precoz, mejor, porque es en las primeras etapas cuando realmente podemos ayudar. Y además es muy importante hacer un diagnóstico diferencial, a ver por qué está pasando eso. Entonces, lo primero es cuando vemos, no ya la propia persona que le pase esto, porque a lo mejor no se da cuenta, sino los familiares, la gente que tiene alrededor, nos vamos directamente a consulta a un neurólogo y vosotros nos deriváis. Exacto. Hay una prueba de la que ya estuvimos hablando con tu hija Teresa también en este programa, que es la prueba neuropsicológica, que muchos neurólogos, bueno, ahora la gente que no se la quiere hacer por lo que sea, dicen que es que está de moda, que es una tontería, pero no es ninguna tontería, porque me imagino que puede ayudar a prevenir mucho este tipo de... Y eso los neuropsicólogos saben darnos cuenta de eso. Cuéntanos, Raquel. Más que prevenir, lo que hace la prueba neuropsicológica es ayudar a un diagnóstico, y cuando están los primeros síntomas de pérdida de memoria, ver si son normales, si hay alguna llamada de atención, porque claro, como ha dicho antes Teresa, una demencia ya supone que tu vida se ve afectada, pero está el que es el deterioro cognitivo, que es importante actuar ahí, que no es una demencia todavía como tal, pero hay algo que puede desencadenar una demencia o simplemente quedarse ahí. Entonces, con una valoración neuropsicológica se ve si hay alguna afectación. También podemos ver si se puede hacer una primera, ¿no? Y después ver en las sucesivas revisiones si la cosa se mantiene o va a más. También nos ayuda a diferenciar los diferentes tipos de memoria, porque todas, como ha comentado antes la doctora García, no empiezan igual. Una empiezan con síntomas más de memoria, otras con alteraciones conductuales. Entonces nos ayuda a un diagnóstico diferencial. ¿Conductuales es una alteración del carácter, quizá? Sí, hay muchas veces que la demencia no empieza con los típicos problemas de memoria, sino con una demencia de... ¿Mal carácter, por ejemplo? Sí, que están, ¿no?, más irascibles o están más desinhibidos. Entonces eso a veces no llama mucho la atención, pero ahí está pasando algo. Ya. O sea, estamos como todos los médicos decís, prevención. Es decir, vamos a hacernos las pruebas, vamos a hacer caso a nuestro neurólogo, y nosotros vamos a ocuparnos hoy, Teresa, también de hablar de otros tipos de demencias, que no sean, por ejemplo, el Alzheimer. Porque hay muchos tipos, me imagino, ¿no? O sea, realmente cuando hablamos de deterioro cognitivo, que entramos ya en un proceso de demencia. Cognitivo, a ver, vamos a explicar qué es cognitivo, porque estos palabras de los médicos... Que son nuestras. Claro, que son vuestros, sí. Al alterarse la cognición es alterarse las funciones superiores del individuo.
¿vale? Y funciones superiores, eso es lo que he dicho antes. O sea, cognitivo es todo lo que nos has todo, contado es antes. el lenguaje, la atención, la memoria, la capacidad de planificar cosas, la capacidad de comportarse adecuadamente, de mantener nuestro aprendizaje social a lo largo de la vida, que son las alteraciones de conducta, la desinhibición, todo eso entra dentro de lo que es la cognición, ¿vale? Entonces, realmente lo que hacen los neuropsicólogos en la evaluación neuropsicológica es como mapear el cerebro, ¿vale? Mapeamos el cerebro viendo cómo están todas nuestras funciones superiores y en relación a cómo está eso, podemos empezar a hacer diagnóstico de demencia y un diagnóstico de demencia diferenciando una de otra, ¿vale? Porque no todas las demencias afectan a todas las capacidades cognitivas. Claro, pero estamos hablando de demencia y la gente se asusta. O sea, demencia no quiere decir que se esté loco. Demencia quiere decir que hay una función cognitiva, como tú has dicho, que no está haciendo lo que tiene que hacer. Exacto. Y para esta función que nos puede fallar, por ejemplo, la memoria a largo plazo, lo que hicimos hace un mes, ¿podemos encontrar un tratamiento que nos ayude a mejorar eso o al menos paliar el avance? Hombre, en una demencia no se cura, ¿vale? Hay mucha gente que dice que hace tratamiento y rehabilitación de demencia, las demencias no se curan, la demencia es un proceso neurodegenerativo. Lo único que se puede hacer con una demencia es, junto con la medicación, hacer estimulación cognitiva, que es como he dicho antes, pues estimular esas funciones superiores. Creo que tenemos un vídeo por ahí, Jorge, si nos lo quieres poner, es de Neurodem, que lo han grabado allí, de cómo trabajáis vosotros. Esto es vuestra unidad de memoria. Sí, entonces, si quieres, nos cuentas. Sí, bueno, hay diferentes grupos de personas. La unidad de memoria trabajamos con demencia. Entonces, una vez que ya se hace la valoración, se sabe que tiene una demencia, se hace una valoración previa en la que se ve en qué grado está y también socialmente cómo son y tal, para encajarlos en un grupo, porque es importante que tengan las mismas capacidades. O sea, una persona, si por ejemplo está peor que otra, pues lo ve perfectamente y se siente frustrada, que si otros están mejor que ella. Que estén un poquito más a la par para que no haya tanta diferencia, ¿no? Que no haya diferencia y socialmente que veas que encajen, porque es importante que hagan cohesión. Entonces, en este grupo de estimulación cognitiva, como máximo son 6 personas, aquí también se ven imágenes de la unidad de Parkinson, que trabaja mucho el movimiento. Sí, vamos a entrar también. Después ya hablaremos de ello. Ahora con Teresa. Entonces, con el Parkinson. En la unidad de memoria lo que se trabaja es todas las funciones superiores. Son grupos reducidos, como mucho 6 personas. Trabajamos todas las áreas, la atención, la memoria, el lenguaje, función ejecutiva, gnosis, apraxia, con ejercicios tanto de papel y lápiz como orales. Y aparte de que se mantienen, porque lo que queremos conseguir es que la enfermedad, en vez de avanzar rápido, vaya más lenta junto con la medicación, ganar años y calidad de vida en estos pacientes. También socialmente y afectivamente les viene muy bien, porque cuando tienes un diagnóstico de esta clase, pues a ninguno le agrada y suelen tener un periodo de depresión. Entonces, como ves que hay otras personas que tienen lo mismo que tú y estás con ellas, pues que no solo se te olvidan a ti las cosas, es que hay más gente que les pasa. Es que hay muchísima. Muchísima gente. Claro. Entonces, pues eso te ayuda también afectivamente. Y aparte de eso, es que eso que es súper importante trabajar con ellos porque se van manteniendo. Hay gente que lleva, cuando empieza, tú vas a detectar un deterioro cognitivo y no irá más. Entonces, en esa fase es cuando es importante trabajar con ellos, no cuando ya tiene una demencia establecida y que ya estás muy avanzado, ya hay otro tipo de cosas. Claro, ahí volvemos a lo que estábamos hablando antes, es decir, prevención, es decir, cuando notes algo raro, neurólogo directamente, las pruebas que te tengas que hacer, entre ellas la neuropsicóloga, la prueba de neuropsicología y lo que te digan que te tomes. Pero como neuróloga, están hablando mucho del tratamiento de las demencias, pero un tratamiento no farmacológico. ¿Cómo lo hacéis esto en Neurodem? Porque esto debe ser lo último de lo último, ¿no? Claro, eso es la estimulación cognitiva. Claro, o sea, una vez que se establece diagnóstico, es importante cuando se está estudiando una persona con un deterioro cognitivo, saber qué tipo de deterioro cognitivo es, porque hay algunos que se pueden frenar, incluso curar, pero en ese caso estamos hablando de un deterioro cognitivo que no va a evolucionar a demencia. Sí. Estamos hablando de una posible, de una enfermedad, claro, porque, de una carencia de algo. Porque los deterioros cognitivos pueden estar causados por problemas psiquiátricos, por problemas metabólicos, por problemas
emocionales, por problemas... Emocionales yo creo que también mucho, ¿verdad? Claro, Sí, el estrés. y luego por problemas vasculares, simplemente no tienen que ser un Alzheimer, ¿vale? O sea, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, ¿vale? Pero Sí, que hay sabemos otro todos tipo, cómo acaba el claro, Alzheimer. pero hay otros tipos de deterioros cognitivos, hay otros tipos de demencia, y cuando realmente ya sí tenemos claro que tiene una demencia, que es una evolución neurodegenerativa que no podemos curar, tenemos que ponerle como el apellido. O sea, decir demencia Alzheimer el Alzheimer es el apellido de un tipo de demencia, que realmente es el 70-75% de las demencias son Alzheimer, pero hay otro grupo que no son Alzheimer. Está la demencia tipo Lewy, la demencia frontotemporal, la demencia vascular, la demencia por priones, la demencia por Huntington, la demencia por Parkinson. O sea, hay muchos tipos de Del Parkinson quería hablar yo también con vosotras. ¿Qué es el Parkinson? Porque unos hablamos de Alzheimer, otros de no sé qué. Tenemos un ejemplo mundialmente conocido, que es un chico que es un actor, que es Michael J. Fox, que padece Parkinson, pero se supone que ya no tenía que estar entre nosotros, y ahí sigue. Entonces, ¿qué es el Parkinson? ¿Se puede curar el Parkinson? ¿Podemos parar? Todas las preguntas que te puedo hacer, venga, va. Bueno, la enfermedad del Parkinson también es una enfermedad neurodegenerativa, ¿vale? Entonces ocurre porque hay una zona del cerebro que produce una sustancia que se llama dopamina y que nos sirve para los movimientos voluntarios del cuerpo, ¿vale? Entonces el cerebro empieza a producir poca dopamina y eso hace que se presenten los síntomas de Parkinson, que son movimientos involuntarios. Entonces, lo más conocido del Parkinson es el temblor, ¿vale? Pero no todos los temblores son Parkinson, pues mucha gente va con temblor, que es un temblor esencial familiar, que eso no es grave, eso es incómodo, pero no es grave. Y el temblor de Parkinson es diferente. El temblor de Parkinson... Esencial familiar te refieres a que no se... pues yo no tengo pulso. O sea, yo, de toda la vida, ¿no? Sí. Hago cosas de muchísima precisión, sí. Pero me ves y me dice, ¿cómo le tiembla la mano? Claro, pero no. O sea, el temblor esencial... Puedo coser, puedo enhebrar agujas, puedo hacer de todo, pero me tiembla el pulso. Claro, no, el temblor esencial fundamentalmente es un temblor de acción. O sea, cuando voy a coger un vaso o llevo una tacita, o cuando como, se me caen las cosas de la cuchara, ¿vale? Ese es el temblor esencial familiar. Ese es incómodo, pero no es una situación tan evolutiva a mal como pasa con el Parkinson. Y el Parkinson no solo es temblor, sino que fundamentalmente es dificultad para la movilización. Antes se llamaba la parálisis agitante, porque son personas que tienen mucha dificultad para iniciar los movimientos, pero encima de que no pueden iniciar bien el movimiento, no pueden caminar adecuadamente y tienen mucha tendencia a caerse, además tiemblan, que es un poco contradictorio, ¿no? Claro. O sea, al principio, antes de llamarse enfermedad de Parkinson, que se llama así por el médico que la describió, se llamaba parálisis agitante, ¿vale? Parálisis agitante. Claro, entonces el Parkinson tiene temblor, pero no todos los Parkinson tienen, lo que más tienen es temblor. Está el temblor, el Parkinson tremórico, que es un Parkinson que tiene mucho temblor, y está el acinético, que es un Parkinson que están totalmente parados, como cuajados, y les cuesta muchísimo la movilización y la marcha. Les cambia la voz, les cambia la escritura. Entonces estos son pacientes que necesitan mucha rehabilitación desde el punto de vista motor, desde el lenguaje, porque a algunos les cuesta mucho hablar y se puede rehabilitar el lenguaje. Entonces el Parkinson no se cura, pero sí hay suficientes fármacos como para mejorar su situación y hacer que la evolución cambie. La evolución de un Parkinson hoy en día, con los fármacos que tenemos y con los tratamientos neurorehabilitadores, ganan una calidad de vida espectacular. Pero es que es espectacular. Calidad de vida y vida. Y más años, ¿no? Porque además es una enfermedad que normalmente se plantea a una cierta edad, pero también hay gente joven que sufre Parkinson. Sí. Nosotros tenemos... Bueno, y Alzheimer también. Sí, también, pero el Parkinson tenemos ahora el neuro de una persona con 40 y pocos años, o sea que... ¿Con cuántos, perdón? 40 y pocos. Muy joven. O sea que no es lo habitual, ¿vale? Pero... Es joven. Y luego un Parkinson puede durar, de hecho dura muchos años, no es nada que lo vaya a matar. Y en ese proceso evolutivo, a lo mejor ya cuando lleva 15 años de Parkinson, se demencia. Ya. Entonces hay que prevenir esa pérdida de funciones superiores también con estimulaciones cognitivas específicas de los Parkinson. Que es lo que vosotros hacéis en la unidad de memoria de Neurodem. Exacto.
os recuerdo que está en la calle Italia número 23, Neurodem, por si os queréis poner en contacto, por si necesitáis. En Facebook encontráis también Neurodem. Y bueno, si ponéis ya, solo con que pongáis en Google Teresa García neuróloga, ya todo. Todo sale. Porque no lleva ni un niño de... No quiero decir cuántos, pero... Más de 25. Más de 25 sí. Entonces, podéis acudir a la calle Italia si tenéis alguna duda, están las neuropsicólogas. Bueno, sois... ¿Cuántos sois? ¿Veintitantos sois? No, 18, 19, para el personal administrativo. 18, 19. Estamos 4 médicos, 4 neuropsicólogos, 2 terapeutas ocupacionales, 2 fisios y 2 logopedas, más el personal administrativo. Más el pedazo clinicón, Más porque hay que coger un patinete maravilloso a la clínica. Bueno, yo creo que hemos puesto un poco en claro cómo funciona la unidad de memoria de Neurodem. Lo importante es que son las pruebas neuropsicológicas y acudir al neurólogo, pero no me puedo despedir sin antes darte la enhorabuena, porque recordaréis que la hija de Teresa también, estuvo con nosotros hace 2 programas o 3 o 2 semanas y venía embarazada. Bueno, pues Teresa ha sido abuela, felizmente, de una niña preciosa, que es preciosa porque además me ha enseñado las fotos y es una preciosidad, que ha pesado 2,300 y ha medido 51 centímetros, o sea, está gordita, preciosa. Y yo creo que se parece a su madre. Yo, por lo que ya ves tú, que no se parecen a nadie cuando son tan cachorritos, pero me da a mí que se parece mucho a tu hija. Enhorabuena. Gracias. Y enhorabuena de Neurodem. Nos queda una cosilla y es que son muy importantes los familiares y nosotros también atendemos a los familiares y hacemos cursos de formación e información. Sí, eso es verdad. El próximo mañana martes a las 8, por ejemplo, tenemos una charla sobre alteraciones conductuales en la demencia en la clínica, que es totalmente gratuita. Solo hay que apuntarse en www.queremoscuidarte.com y allí además vienen el resto de charlas formativas que hacemos, informativas que hacemos durante todo el año. ¿Se pueden informar en Neurodem de todo esto? Sí. Bueno, pues si queréis ir mañana a la charla informativa a Neurodem, buscarlo en Facebook o acudís directamente a la calle Italia número 23 y os lo van a explicar todo de maravilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos dentro de un par de semanitas, que hablaremos de otro tema, porque anda que no hay temas en Neurodem que tocar. Muchas gracias por vuestra información. Gracias a ti. Nosotros nos vamos y volvemos en nada, unos 4 anuncios, además monísimos todos, son muy entretenidos, muy bonitos. Vamos a hablar con Liz Lucero y Encarnación Castillo de la asociación ALAL. Vamos a hablar del lupus, ese gran desconocido y a su vez tan famoso. Hasta ahora.